Bien, hermanos, como ustedes saben ya, ¿cierto? Nosotros estamos en esta serie del libro de los Hechos, una serie que ha sido titulada El Evangelio fuera de las cuatro paredes, y hemos ya estado abordando varios sermones. Este es el sexto sermón que estamos trabajando desde el capítulo 8 hacia adelante. Y hoy día nosotros queremos enfocarnos, después de haber estudiado la semana pasada y haber examinado la conversión de Saulo, ¿cierto? Nosotros queremos mirar hoy día una segunda parte de esta conversión, pero ya no enfocándonos tanto en las causas de su conversión, sino en las consecuencias de su conversión. Pensando un poco en qué es lo que significa, tanto para Pablo como para nosotros, el ser salvos. Es decir, nosotros lo que queremos hoy día poder examinar, evaluar, eh, con los ojos que vamos a intentar estudiar el pasaje en el día de hoy, es preguntándonos, ¿para qué fue Saulo salvo? ¿Para qué Dios lo convirtió, lo salvó? Y a la luz de este ejemplo también, la idea es preguntarnos, ¿para qué fuiste tú salvo? ¿Para qué hemos sido nosotros salvados? ¿Cuál es el propósito de la redención? Eh, ¿Hay algún motivo? ¿Hay alguna tarea, hay alguna labor que el Señor quiere invitarte en el día de hoy a considerar, a examinar tu vida, a evaluar lo que estás haciendo? No sé cuántos años tú llevas de cristiano, no sé si eres un cristiano, tal vez por primera vez estás con nosotros, no soy capaz de ver a todas las personas que están conectadas, o puede ser posible que luego cuando tú escuches este video, también te hagas esa misma pregunta: ¿para qué el Señor me salvó? ¿Para qué he sido rescatado? ¿Hay algún propósito en aquello? Entonces, basado en eso, nuestra intención es poder hoy día trabajar este tiempo de reflexión. Y quisiera yo comenzar con una ilustración del viejo oeste, ¿ya? Hay una historia que lleva titulado No hay lugar para pasajeros de primera clase. Me parece haberla yo comentado hace mucho tiempo atrás en un sermón y quise nuevamente retomarla porque creo que es muy adecuada para lo que quiero yo hoy día comentar. Se cuenta la historia de un hombre que sacó un pasaje en diligencia, ¿ya? La diligencia es eso, una carreta con caballos donde en el viejo oeste viajaban de ciudad en ciudad de la forma que ustedes observan en la imagen. Y la historia nos cuenta que habían boletos de primera, de segunda y de tercera clase. Pero cuando el hombre que compró este pasaje se fue al coche, él vio que todos estaban sentados juntos sin diferencia. No había ninguna diferencia entre los que habían comprado boletos de primera, de segunda y de tercera clase. Partido la diligencia, y al rato llegó la carreta al pie de una colina. Entonces el coche se detuvo y el cochero gritó: pasajeros de primera clase, permanezcan sentados. Pasajeros de segunda clase, salgan y caminen. Pasajeros de tercera clase, vengan atrás y empujen. El autor que escribió esta ilustración es D.L. Moody. Y D.L. Moody, cuando expresó esto, él guardó por un momento silencio y luego él aplicó diciendo: en la iglesia no tenemos lugar para pasajeros de primera clase. Gente que cree que la salvación significa un viaje cómodo al cielo. No tenemos lugares para pasajeros de segunda clase, que son transportados la mayor parte del tiempo y que cuando tienen que trabajar van caminando cada uno por su lado, ¿cierto? Por su cuenta, sin pensar en los demás y en su salvación. Sin embargo, él dice, los cristianos deben ser pasajeros de tercera clase, listos para bajarse del coche, empujar todos juntos y empujar bien fuerte, cumpliendo ese propósito. Y a la luz de eso, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué clase de pasajero eres tú? ¿De primera clase?
de segunda clase o de tercera clase. O dicho de otra manera, ¿para qué? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para ser un pasajero de primera clase, de segunda clase o de tercera clase? ¿Para qué el Señor llamó a Saulo? ¿Para qué nos llamó a cada uno de nosotros? Bueno, a priori, y en términos muy generales, esta pregunta se puede responder de la siguiente manera. Como nosotros vimos en el sermón anterior, Pablo fue llamado para vivir una vida radicalmente transformada por el poder del Evangelio, que comenzó a hacerse evidente, según lo que nosotros observamos en el pasaje anterior, y de manera inmediata, a través de tres grandes relaciones. Su relación con Dios, con la iglesia cristiana y con el mundo incrédulo. En el capítulo 9, por lo menos, ustedes van a poder ver eso, y más adelante, cómo esta vida cambiada por el apóstol fue transformada de esa manera. El apóstol tuvo una nueva relación con Dios, donde aun cuando él era un judío y creía en Dios, ustedes pueden observar ya en este proceso de ceguera hasta que llega Ananías, él está allí sin comer, posiblemente ayunando, y donde Dios, o más bien donde Jesús en visión le dice a Ananías que él está orando. Él está teniendo allí una relación con Dios de una manera distinta como él lo había hecho antes, porque ahora él conoce que el Señor, el Mesías, es Jesucristo, aquel a quien él perseguía. Pero por otra parte también, él inicia una nueva relación con la iglesia cristiana, donde él comienza a ser llamado hermano, por ejemplo, por parte de Ananías. Él es bautizado en el nombre de Jesucristo y es lleno del Espíritu Santo. Entonces, nota tú, ahí en los versículos 17 y 19 hacia el final, cómo su vida también no solamente cambia en relación a Cristo, sino que también cambia en relación al grupo de personas con las que él se relacionaba y que antes él perseguía y que ahora él amaba y junto a ellos sirven al Señor. Pero también, y en tercer lugar, el cambio de esta vida de Pablo, para la cual él fue llamado, tiene mucha relación también con el mundo incrédulo. Los versículos 20 al 25, ustedes van a observar que Pablo, quien es Saulo, ¿cierto? Comenzó a predicar el Evangelio de inmediato, al punto que él persuadía a los judíos en relación al Mesías, al punto que en Damasco ya no lo querían ver, sino que estaban buscándolo para matarlo, y que gracias a los discípulos que él tenía, que él logró formar por un tiempo, él huyó de la ciudad. Por lo tanto, mira cómo este encuentro con Jesucristo, no sé tú, cómo ese encuentro con Jesucristo marcó un cambio en la vida de Pablo tremendamente impresionante. Tuvo un cambio en su relación con Dios, tuvo un cambio en su relación con la iglesia, y tuvo también un cambio en relación al mundo al cual él predicaba. Un cambio. Y yo no sé si a ti te impresiona, pero es interesante pensar en eso, en cómo el Evangelio nos cambia. Hay muchas personas que muchos años llevan en las congregaciones, en las iglesias, profesando ser cristianos, y difícilmente son capaces de poder enumerar algún cambio en sus vidas. Hay muchas personas que su relación con Dios no ha generado cambio en su relación con la iglesia y en su relación con el mundo. ¿Será que hubo realmente un cambio allí? Entonces, si tú eres un creyente, si tú has sido alcanzado por el Señor, eh, ¿para qué te llamó el Señor? ¿Para qué lo hizo? Bueno, yo quiero mencionar tres cosas aquí, en relación a Pablo y también buscando esa aplicación con nosotros. Si tú observas el versículo 15, y sobre todo el versículo 15 y versículo 16, yo deseo hoy día enfocarme. Asumo que tú entiendes muy bien ya la historia, ¿cierto? De que Ananías fue comisionado para hablar con Saulo, donde él a priori tuvo mucho temor porque
el prestigio que tenía Saulo, como ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Era de un hombre que estaba matando cristianos, persiguiéndolos. Sin embargo, aun cuando con mucho temor Ananías va al lugar donde se encontraba Saulo, él obedece a Dios, escuchando lo que Dios, o en este caso nuestro Señor Jesucristo, tenía para, como propósito para Pablo, como en esta nueva vida. El propósito que Dios tenía para él y que creo yo, este tiene un paralelo también con nosotros en esta noche. Así que, mm, volviendo a la pregunta inicial, ¿para qué hemos sido salvados? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué hemos sido convertidos? Bueno, en primer lugar, todos nosotros, junto con Pablo, hemos sido escogidos, hemos sido elegidos para ser un instrumento del Señor. Un instrumento del Señor. Ese es lo primero que yo quiero que tú observas. Y Pablo entiende muy bien esto de ser instrumento, de haber sido elegido por Dios para un propósito. Él allí en Romanos, en Gálatas y en la carta a los Efesios, él comenta algunas cosas que me gustaría a mí subrayar. Él dice que él fue separado o fue apartado para anunciar el evangelio de Dios, para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Nota tú eso. Y esta separación, según Pablo, allí en Gálatas 1, versículo 15, no se improvisó, no fue algo que sucedió en el momento. No es que Dios por un momento fijó sus ojos en él y dijo, ok, ahora te voy a escoger. No, Pablo dice de que esta separación, esta elección fue desde el vientre de su madre, lo cual significa algo muy interesante, hermanos. Y es que Pablo no llegó atrasado a su conversión, no estuvo perdiendo el tiempo antes de su conversión, sino que el Señor lo preparó. Y como bien dice allí en Gálatas capítulo 1, versículo 15, cuando él consideró revelarle a Cristo, él fue salvado. Y para mí eso es muy eh, eh, agradable escucharlo y entenderlo, porque hay muchas personas que vienen a las iglesias y dicen, he perdido tanto tiempo sin Cristo. Yo podría haberme convertido quizás antes, podría haberlo conocido antes. Sin embargo, eso no es tu decisión. No es tu decisión poder conocer a Jesús. Usted es escogido y usted es llamado para servirle cuando Él lo llama. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo fue escogido antes del vientre de su madre para ser apóstol en ese momento preciso, cuando él se encuentra con Jesucristo y es comisionado para esta nueva labor, donde no solamente él fue elegido, sino que también él fue capacitado por su gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su poder eficaz para anunciar esas riquezas del Evangelio. Entonces, él entiende de que él ha sido escogido y él ha sido escogido como un vaso de barro, que él va a subrayar allí en 2 a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, cuya metáfora, cuya idea tiene como objetivo presentarnos, ¿cierto? Esta idea de instrumentos. De hecho, el término instrumento aquí mismo en el texto tiene relación con ese término, vaso, y que nos muestra, en primer lugar, que tú y yo somos eso, nada más que eso, instrumentos. Instrumentos. No somos importantes, no somos indispensables. Ninguno de nosotros es indispensable en las manos de nuestro Señor. El Señor puede usar a quien desea. Y si tú estás siendo usado por el Señor, da muchas gracias por eso. Porque no es por tus capacidades, no es porque eres el mejor, es porque la gracia del Señor te está usando. Y el hecho de que Pablo sea un vaso, de que sea un instrumento y que tú y yo seamos un instrumento, simplemente eso denota la superioridad de nuestro Señor. Que el Señor, usando personas como yo, como tú, con tantos defectos, con tantas imperfecciones, Él pueda gloriarse a través de ti. Eso es maravilloso. Entonces, el Señor te escogió, el Señor escogió a Pablo para
una función. Y esta función él posteriormente la va a mencionar en el capítulo 26, versículo 16, y que de alguna manera interpreta esta idea de ser instrumento. Pablo va a declarar allí frente a las autoridades que su gran propósito para el cual él fue elegido es para ser un ministro y testigo del Señor hacia los demás. Un testigo de lo que escuchó, de lo que vio, para predicarle a los demás. Y eso eres tú también. Y eso soy yo también. Un instrumento para testificar, para dar a conocer el nombre del Señor a los demás. Y ese es mi segundo punto. No solamente tenemos que entender que fuimos escogidos para ser un instrumento, sino que esa idea de ser instrumento se aterriza bajo el concepto de que tú has sido escogido para anunciar el nombre del Señor. Tú has sido llamado para anunciar a los demás que Cristo es el Salvador. Y ese es uno de los grandes objetivos por los cuales tú y yo estamos con vida y hemos sido llamados. Nuestro propósito, uno de los que involucra ser un cristiano, es hablar de Cristo. Y Pablo entiende, según lo que dice Jesús a Ananías, que ese es su llamado. Un llamado que involucrará hablarle a naciones, a reyes y al pueblo de Israel, según el versículo 15, y que de hecho Lucas, de aquí hacia adelante, nos va a mostrar cómo él cumple este propósito. Él va a mostrarnos cómo Pablo le habla a estos tres tipos de auditorios según lo que él mismo registra en este pasaje, porque él fue llamado para eso, para anunciar, con el fin de, según Hechos versículo 20, capítulo 26, versículo 18, y que ahí él subraya por lo menos 3 o 4 puntos a la luz de lo que ya él ha comentado o ha experimentado en este pasaje, allí en Hechos 26, donde él cuenta su testimonio y él habla acerca de lo que sucedió. Él dice que el propósito de anunciar el nombre del Señor a los demás tiene relación con abrir los ojos de los ciegos, esos ciegos espirituales que no son capaces de ver a su Salvador, que no son capaces de entender que lo inmaterial es más importante que lo material, que el evangelio es aquello que necesitamos nosotros escuchar, vivir, practicar. Su propósito es quitar esta venda de los ojos de aquellos que aún no conocen a Cristo y que viven en las tinieblas. Por eso, su segundo propósito, según él lo comenta allí en el versículo 18, no es solamente quitar vendas, sino convertir a las personas de las tinieblas a esa luz admirable, como como va a decir Pedro luego en su carta. Porque todos aquellos que están lejos de esta luz que es Cristo, evidentemente viven en tinieblas. Y vivir en tinieblas es mucho más que simplemente estar ciego. Tinieblas es una condición espiritual donde tú estás muerto y donde tu rey, tu Señor, es el Señor de las tinieblas, es decir, Satanás. Tú estás siendo controlado por el poder de Satanás. Y por eso Pablo dice que esta idea de revelar, de quitar vendas, de convertir de tinieblas a la luz, es también liberarlos del poder de Satanás a Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos reciban perdón y puedan recibir la herencia entre los santificados. Entonces, nota lo precioso que es la comisión de Pablo y observa también lo precioso que es tu llamado. Ese es tu llamado, amigo mío. Ese es tu llamado, hermano. Tu llamado es que cuando tú hables la Biblia con alguien que no conoce de Jesucristo, esto es lo que sucede. Los ciegos comienzan a ver, las personas que viven en pecado son liberadas, aquellos que son gobernados por el poder de Satanás se vuelven a Dios, son perdonados y reciben herencia. Eso es lo que sucede cuando tú abres la Biblia y das a conocer a Cristo a aquellos que no lo conocen. Pero también lo contrario es lo que sucede cuando tú cierras la Biblia, cuando guardas silencio y cuando no cumples con tu propósito. Tú fuiste escogido para ser un instrumento, así como Pablo. Y tú fuiste escogido también para anunciar el nombre del Señor como lo es Pablo. Pero también, y por último, tú fuiste escogido también para sufrir por el nombre del Señor. Eso es lo que sucede con Pablo y eso también es lo que
evidentemente sucederá contigo. Tú fuiste escogidos para sufrir por el nombre del Señor. Y aquí Lucas también, en el libro de los Hechos, nos relata conjuras homicidas, calumnias, lapidaciones, flagelaciones, encarcelamientos y un naufragio, donde a causa del nombre de Jesucristo, Pablo tuvo que padecer. De hecho, Pablo allí, en la segunda carta a los Corintios, él también nos relata lo que esto significa, o todo lo que involucró el padecer por Cristo. Él dice allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, he trabajado más arduamente, dice él, y he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en el alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de manos de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos maestros. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Nota tú esa gracia capacitadora de Pablo, de parte de nuestro Señor, que le ha permitido a él hacer todo esto y mucho más. Y nosotros lloramos porque quizás no podemos disfrutar un día de descanso. Nos lamentamos porque no tenemos tiempo para servir al Señor. Y pensamos que somos personas desdichadas porque hay tantas cosas por hacer. Mira a Pablo, por favor, por un momento. Mira lo que él ha sufrido por causa del nombre. Ese es tu llamado. Ese es mi llamado. Tú y yo no podemos llorar por nuestros pequeños padecimientos, sino que al contrario, así como Pablo, tú y yo tenemos que esforzarnos para que en nuestra debilidad el Señor se fortalezca y nos haga fuertes para que podamos cumplir con nuestra misión. Porque así como Pablo, tú y yo también hemos sido llamados a sufrir por este nombre, cuyo sufrimiento es una señal de su favor, es un privilegio, así como también es una garantía de su recompensa. Hay varios pasajes que nos hacen mención acerca de ese llamado a sufrir como cristianos, donde el mismo Pablo dice que es necesario pasar por muchas dificultades antes de entrar en el reino de Dios. Así que no veas ni pienses que el sufrimiento, las enfermedades, los problemas son un accidente. No, es necesario. Es necesario para tu carácter, es necesario para mi carácter, es necesario para que tú y yo podamos crecer. A través del dolor y de las dificultades aprendemos lo débiles que somos y lo fuerte que es el Señor. Lo cual, según Jesús mismo, allí en Mateo capítulo 5, versículo 11, dicho sufrimiento es una bendición. Y es importante que también tú comiences a cambiar tu perspectiva acerca de tu enfermedad, de tus sufrimientos, y dejes de, o dejemos de sentirnos víctimas de algo, de la suerte, de la casualidad. No, esto es parte del propósito de Dios. Y que además de eso, es una bendición, dice Jesús. Porque por causa del nombre de Cristo, tú eres tratado como los profetas. Tú sufres para gloria de Dios, para recompensa futura, la cual tiene guardada el Señor para ti. Ya que para sufrir para disfrutar de la gloria que nos espera, esa gloria que está en Cristo, tú y yo tenemos que sufrir con Él. Pues no solo, dice allí Pablo en Filipenses capítulo 1, no solo se nos ha concedido el poder creer en Él, sino también sufrir por Él.
cuyo sufrimiento, obviamente, y esto es muy importante según la carta a los tesalonicenses, este sufrimiento es una condición que nos permite anhelar el descanso divino, para que no nos acostumbremos a vivir aquí en la tierra y no deseemos confiar y descansar en sus placeres. No, tú sufres aquí porque tú no eres de aquí. Tú padeces aquí porque no eres de aquí. Tú eres de otro mundo. Tú eres del reino de los cielos. Por tanto, asume que sufrirás, pero aprende a sufrir por las razones verdaderas. No por tu terquedad, no por tu desobediencia, sino por Cristo. Pablo fue escogido para ser un instrumento del Señor. Y como instrumento del Señor, él fue llamado a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pero no solamente fue llamado a anunciarlo, sino que él fue llamado a sufrir aquello que él antes hacía, que era hacer sufrir a la iglesia. Él ahora comenzó a experimentarlo en su propia vida. Él comenzó a sufrir por causa de Cristo. Por lo tanto, ese también es tu llamado. En conclusión, permítame poder ir concluyendo con esto. La conversión de Pablo no es solo un ejemplo de esa gracia soberana de Dios al momento de salvarlo, como lo vimos la semana pasada, sino que la conversión de Pablo y todo lo que él hace es un ejemplo de la gracia capacitadora, donde él fue escogido como un instrumento en las manos de Dios para anunciar, para sufrir por el nombre, y donde no solamente él ha sido llamado para llevar a cabo esa misión, sino que tú también. Tú que dices ser cristiano, yo que digo creer en Jesucristo, tú y yo, todos nosotros hemos sido llamados para anunciar el Evangelio, para hablarle a aquellos que viven en tinieblas y mostrarles esta luz admirable. Tú y yo hemos sido llamados para vivir como pasajeros de tercera clase. Así que, iglesia, todos nosotros somos un instrumento. Y yo quiero que usted pueda entender esto. Todos nosotros, no solamente los presbíteros, los diáconos o los líderes, todos nosotros somos un instrumento en las manos de Dios, un vaso de barro en las manos de nuestro Salvador. Por tanto, no nos cansemos de anunciar su nombre y tampoco tengamos miedo de sufrir por causa de su nombre, de ser rechazados por causa de él, porque ese es nuestro llamado. Para eso tú y yo fuimos escogidos. Para eso nosotros hemos sido colocados aquí en Temuco. No hay casualidades, hermanos míos. Ustedes y yo hemos sido reunidos en la ciudad de Temuco con un propósito: anunciar el nombre de Cristo y sufrir por el nombre de Cristo. Pero así también ustedes, familia. Ustedes también son un instrumento en las manos de nuestro Señor para anunciar el nombre de nuestro Salvador a los hijos del pacto. Ustedes tienen esta comisión de educar, de formar a sus hijos, tal cual como lo dice allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9, donde se nos insta a enseñarles continuamente a nuestros hijos, a hablarles del Evangelio cuando estemos en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El texto dice: átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Entiende algo, padre, madre que me escucha? Usted tiene hoy día una tremenda responsabilidad. Usted tiene una tremenda responsabilidad al educar a sus hijos. Nuestra nueva generación depende de cómo usted eduque a sus hijos, de cómo yo y mi esposa eduquemos a nuestros hijos para cambiar nuestra generación. Ustedes y yo somos instrumentos en las manos de nuestro Salvador. Pero tú también, como creyente individual, como soltero, tal vez no tienes familia, no estás casado, tú también eres un instrumento. Tú y yo, aun cuando yo esté casado, tú y yo somos testigos de Cristo. Y como tal, nosotros, como dice Hechos 4, versículo 20, ¿cierto? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Por tanto, aquí nuevamente mi llamado está en que
hoy tú debes dar a conocer también ese precioso nombre a las personas que te rodean. Y con ese propósito, tú debes aprender a usar todo lo que tienes, las redes sociales, tus equipos electrónicos, tu voz, tus acciones, todos los recursos que el Señor te ha dado, no son para tu placer simplemente, es para que tú los uses para dar a conocer este nombre, este precioso nombre. Y si hoy día entre nosotros, o si en alguna ocasión algún simpatizante, alguien que no es un creyente, pero que está interesado en el Evangelio, me escucha, yo quiero que usted me entienda. Yo quiero que usted entienda que a la luz de Hechos 4, versículo 12, y refiriéndome nuevamente a este precioso nombre, que es el nombre de Jesucristo, la persona de Jesucristo, Hechos 4 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ya que solo Él es quien puede cambiar nuestras vidas. Pues como dice Pablo allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, refiriéndose a hermanos que antes vivían vidas vergonzosas. Pablo dice allí en 1 Corintios 6, versículo 11, y eso eran algunos de ustedes. Es decir, de esa forma vivían ustedes antes, pero ahora, ¿qué pasó? Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre, subraya eso, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En conclusión, amigos míos, usted y yo somos un instrumento. Usted y yo hemos sido llamados. Hay un para qué. Yo quiero que tú te examines, por favor. Yo quiero que nosotros como iglesia nos examinemos. ¿Para qué estamos reuniéndonos? ¿Para qué formamos parte de una congregación? ¿Para qué nuestro Señor nos ha llamado? ¿Estás tú anunciando el nombre de Cristo? ¿Estás orando para que el reino de Dios venga? El hecho de que el nombre de Dios, el reino de Dios venga, involucra anunciar dicho nombre a las naciones, anunciar dicho nombre a los que te rodean, anunciar dicho nombre a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, etc. Yo espero que el Señor te bendiga a través de esta palabra y que Él permita que tú puedas, en las manos de nuestro Señor, ser un instrumento poderoso que le dé gloria a Él. Que el Señor te bendiga.